Yo soy Cristina Monge, directora de conversaciones de CODES, y la verdad es que me encanta estar aquí esta mañana. Lo primero porque desde CODES teníamos muchas ganas y mucha ilusión en abordar este tema, que nos parece que es uno de los principales desafíos que tiene en estos momentos la humanidad, y una de esas cuestiones en las que se ve que todo lo que tiene que ver con sostenibilidad tiene al menos 4 dimensiones, ¿no? La dimensión es de lo ambiental, que lo estamos viendo; la dimensión de lo social, que es obvia, hablando en un simposio sobre refugiados; la dimensión económica, puesto que en el fondo lo que estamos aquí intentando analizar e intentando entender y cuestionar es todo un modelo económico; y también la dimensión cultural, ¿no? De forma de entender nuestras relaciones con el planeta y con la vida. Por lo tanto, ese es uno de estos proyectos que desde CODES nos gusta de alguna forma visibilizar y nos gusta poner en marcha, porque pensamos que visibiliza y contribuye muy bien a explicar el debate que tenemos encima de la mesa. Es un lujo además porque creo que el auditorio que tenemos, hemos estado viendo el perfil de todos vosotros y vosotras, es un auditorio absolutamente de lujo, personas que la gran mayoría estáis implicados y implicadas en organizaciones sociales, en organizaciones ambientales, en instituciones, y por lo tanto creemos que esta es una ocasión estupenda para empezar a generar una conversación que nos ayude a entender bien de lo que estamos hablando y por lo tanto que nos ayude también a poner desafíos. Y es un lujo moderar esta mesa. Lo primero, no puedo reprimirme de decirlo, porque creo que es la primera vez que me toca moderar una mesa de todo mujeres. Así que, chicas, es un placer, ¿vale? Y lo segundo, porque además de mujeres, son mujeres estupendas, ¿no? Y lo vais a ver. Yo tuve oportunidad, algunas ya las conozco, otras tuve oportunidad de conocerlas anoche hablando de estos temas y creo que tenemos un muy buen panel, ¿no? Hemos definido este panel como el reto político internacional. Voy a intentar justificar las 3 palabras claves del título del panel. Primero decimos que es un reto. Efectivamente, es un reto porque, como nos decía María Jesús Herrera, no sé por dónde está, nos decía María Jesús esta mañana, no es un problema, es un reto. Y es muy importante que lo definamos como reto o desafío y no como problema. Decía María Jesús también que tenía cierta sensación de osadía, porque decía, ¿qué hago yo aquí hablando en un foro de expertos sobre cambio climático? A mí me pasa lo mismo, pero al revés. Yo tengo una sensación de total osadía porque digo, ¿qué hago yo aquí moderando una mesa de expertas en migraciones, refugiados? Un tema que, más allá de la curiosidad intelectual que siempre tiene una, pero desde luego nunca hemos abordado. Lo cual quiere decir que esa mezcla de visiones puede ser muy positiva para intentar entender bien la dimensión del fenómeno, ¿no? Y tercero, es un reto porque, como diría Naomi Klein, el cambio climático lo cambia todo. Y además no es un reto de futuro, es un reto de presente. Está aquí, está allá y ha venido para quedarse. Ejemplos hay muchísimos, seguro que todos los tenéis en la cabeza. El último que me llamó la atención a mí ayer de los medios de comunicación, una empresa de aviones noruega ha suspendido los vuelos a Las Vegas porque debido al aumento de la temperatura en 2 grados tienen problemas para hacer eficientes el sistema de combustión de sus motores. Por ejemplo. Y no pongo aquí este ejemplo como el más significativo ni como el más grave, por supuesto, sino simplemente como la última noticia que te llama la atención entre muchas de ellas, ¿no? Por lo tanto, es un reto. Es también un reto político. Debatíamos antes, a raíz de una pregunta de Katy Arévalo, ¿esto es un problema de definición? ¿No es un problema de definición? Bueno, yo no sé si es un problema de definición o no, y la próxima mesa, que está dedicada a los aspectos jurídicos, entiendo que abordaréis este tema, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que el hecho de cómo se defina es una cuestión política, y es una variable política. Yo, preparando un poco este encuentro, he cogido este libro de Sami Naïr, de refugiados, que supongo que todos conoceréis, salió hace poquito y es un libro de referencia. Y me ha llamado mucho la atención una definición que el profesor Zabala, de la Universidad del País Vasco, hace sobre los refugiados medioambientales. Él dice, son personas que se han visto obligadas a migrar a otros lugares dado que la degradación medioambiental experimentada en su tierra de origen, por razones naturales o por la acción humana, ha minado sus sistemas de sustento. Aunque normalmente se hable de refugiados, lo mismo valdría para los desplazados internos. Esa definición no es igual que otras que han dado ya esta mañana y seguro que es diferente de otras, miro aquí porque aquí está la parte jurídica, de otras que las juristas daréis después, ¿no? Pero creo que es importante que pongamos encima de la mesa todos los términos que se están debatiendo a la hora de definirlo para que veamos que hay una variable política en cómo se define todo eso. Por lo tanto, es un reto y es un reto político. Y además decimos el reto político internacional.
Bueno, yo no voy a hablar de cifras porque cuando estuve un poco mirando documentación me quedé asustada de la disparidad de cifras que hay, tanto sobre la dimensión del fenómeno actual como sobre todo a la hora de hacer proyecciones, ¿no? Pero sí que diré que la gran mayoría de estudiosos hablan ya del cambio climático como la primera causa de migración en el mundo. Nos dicen que en el año 2011 fueron más de 40 millones las personas obligadas a desplazarse de sus lugares de residencia habitual por cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Por lo tanto, más allá de unas cifras o de otras, de lo que es indudable es de que estamos hablando de un desafío tremendo, de un desafío internacional y que además, según nos dicen los expertos, y seguro que la próxima mesa lo ratifica mucho más, en la Convención del 51 no aparece por ningún sitio, probablemente porque ese fenómeno ahí no estaba. Por lo tanto, se genera una situación de vacío que nos puede dejar un poco en el limbo. Queda claro, por tanto, desde mi punto de vista, que está justificadísimo definir esto como un reto de naturaleza totalmente política y de ámbito internacional. Y ante esto, ¿qué hacer? Porque cuando desde COTES nos planteamos este seminario, no lo planteamos solamente desde una concepción de conocimiento por el conocimiento, del conocimiento enciclopédico, ¿no? Sino que lo planteamos desde una concepción del conocimiento para la acción. Por lo tanto, ¿qué hacer con todo esto? Yo no sé lo que hay que hacer, ¿no? Hoy aquí estáis personas mucho más expertas que nos contaréis seguro cosas que se pueden hacer y además también creo que en problemas multicausales como son estos, las soluciones nunca vendrán solas, ¿verdad? Siempre vendrán por diferentes caminos. Pero lo que sí que sé es lo que no hay que hacer. Y mirad con lo que me encontré el otro día nuevamente acudiendo a esta fuente. En una semana en la que llevamos horas y horas y titulares de prensa hablando de los muros que se pueden acabar de construir entre Estados Unidos y México, muro que ya está construido por otro lado, ¿no? Pero en una semana así, de repente uno se encuentra con lo siguiente. Los Estados miembros de la Unión Europea han construido más de 235 kilómetros de vallas en las fronteras exteriores de la Unión Europea, que han costado más de 175 millones de euros. Una valla de 175 kilómetros en la frontera entre Hungría y Serbia. Una valla de 30 kilómetros en la frontera entre Bulgaria y Turquía, que se ampliará 130 kilómetros más. Y 18,7 kilómetros de vallas en las fronteras de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla con Marruecos, y una valla de 10,5 kilómetros en la región de Ebros, a lo largo de la frontera entre Grecia y Turquía. Son datos de un informe de Amnistía Internacional. Por lo tanto, yo no sé exactamente lo que hay que hacer. Espero que la jornada de hoy nos ayude a intentar entenderlo, ¿no? E ir un poco imaginándolo entre todos, pero sí que sé lo que no hay que hacer, ¿no? Y por aquello de decir, vamos a ver cómo abordamos el reto político internacional, pues como os decía al principio, 4 mujeres de lujo que nos van a ir acompañando. Les voy a ir dando la palabra, van a tener como unos 10-15 minutos cada una de ellas. Y ya advierto que yo os preguntaré y os chincharé un poco, ¿vale? Por aquello de generar el debate. Bueno, pues han salido muchísimos temas. Sergio, como responsable de la organización, hemos empezado tarde, así que vamos a tener un poquito más, ¿no? 10 minutos, cuarto de hora. Fenomenal, gracias. Para dar oportunidad a ese preguntas, comentarios, reflexiones, siempre lo más concretas posibles, pero que nos permitan establecer una conversación abierta entre todos y todas. Uno detrás de otro, sin agolparse. Empezamos. ¿Tenemos micro? Sí, ¿verdad? Si queréis hacemos un primer turno. A ver, por favor, todo el mundo que... Sí, aquí, delante. La segunda fila. Vale, luego iremos detrás. ¿Alguien más que quiera...? Vale, luego hacemos, si da tiempo, otra ronda, ¿vale? Se me oye, ¿no? El título de esta parte de la ponencia era el reto político internacional. Me gustaría preguntarle a las 4 ponentes... ¿qué manera podemos hacer, qué debemos hacer para cambiar el círculo vicioso en la que estamos, en este problema del cambio climático? Se dice que los gobiernos deben gastar más para la protección social, pero al mismo tiempo el modelo les impone gastar menos, en lo que es, vemos España, ¿no? No necesitamos irnos a otro país. Vemos que el cambio climático pues está provocado por la destrucción del medio ambiente, el extractivismo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Cómo combatimos eso, no? Y también, por ejemplo, la iniciativa Nansen, veo que lo financia Suiza, que alberga el oro que se extrae de las minas, etcétera. Entonces es un poquito gracioso, ¿no? Vamos, destruimos en otros países el medio ambiente, provocamos cambio climático, pero albergamos el oro y con el oro financiamos medidas para
llevar un poquito de solución. O lo vemos también con los refugiados que se están ahogando, cruzando Grecia, o los sirios, ¿no? Se hacen guerras, y quienes finalmente son las personas que van y ayudan, son las personas, los individuos, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para más bien luchar contra ese cambio climático y no solamente estar, bueno, parchando las cosas, ¿no? Y reproduciendo esto al infinito, porque así, bueno, mejor creo que vamos a tener que ir a colonizar la Luna, porque la Tierra ya se acabó. Bueno, no sé si me pueden dar una solución. Muchísimas gracias. Has provocado un montón de peticiones de manos más, ¿vale? Así que vamos a ser ligeros y, si os parece, chicas, recogemos todas las intervenciones y comenzamos luego juntas. Jesús Ribillo, por ahí al principio. Si os podéis pasar el micro de unos a otros. Sí, te he visto. Hola, buenos días. Buenas tardes. Y gracias a las cuatro por las aportaciones que nos han hecho a todos aprender mucho. La primera es por qué, las palabras no son asépticas. Entonces, ¿por qué el considerar siempre el paso a otros países como sistema de salida y consideración posterior de refugiados, y no considerar región, ya que en el caso de África hay países como pueden ser los que forman parte del Cuerno de África, en el que el país es absurdo hablar de país. Es un conjunto de países, un conjunto que forman una misma región. Si se consideran los países es prácticamente nulo el poder considerar así a las personas. Segundo, ¿por qué al hablar de, y eso a las cuatro, estoy de acuerdo contigo, con la persona que representa la ECI, jugar nuevamente con las palabras medio ambiente, cambio climático, refugiado ambiental, es una forma de encubrir el problema. Son refugiados climáticos, desde mi perspectiva. Cuando hablamos, quiero ser lo más breve posible. Cuando se habla de desplazados, ¿por qué no diferenciamos? Diferenciamos de el migrante económico, el refugiado climático. ¿Por qué no diferenciamos claramente? Por ejemplo, si al refugiado climático se le considerase refugiado, tendría que aplicarse toda la legislación de asilo que tienen los refugiados no climáticos. Bueno, o los otros refugiados. Y ya por último, y termino. Cuando se está hablando de, evidentemente, hay toda una serie de interacción de factores para generar desplazados. Es evidente, nada es único. Está la guerra, las pandemias, el cambio climático, todo forma parte de un todo. El también volver a aislar un concepto de otro, en el caso de las guerras, se puede hablar perfectamente de la protección, de la gobernanza, que los países lo hacen bien, lo hacen mal. Yo creo que hay que tener en cuenta la interacción de factores, primero, y factores complejos y amplios. Como nos centremos en factores pequeños, va a ser más complicado. Y ya finalizo. Y la última pregunta también a las cuatro. ¿Por qué no siempre se considera, cuando hablamos de lugar de llegada, la visión del primer mundo, y no vemos como lugar de llegada la visión del tercer mundo, o la visión de los países más desarrollados? Por ejemplo, una persona que llega a Nuakchot, la capital de Mauritania, llega de otros países que son deprimidos, y allí se queda. Allí no hay recursos suficientes, ni medios suficientes, y normalmente lo que se van a generar son policías de los países, de los países más desarrollados, para controlar esa situación. Eso me lo comentaba un compañero vuestro de ACNUR, en Nuakchot, cómo funcionaba el sistema para sujetar la posible salida de personas que llegaban de otros países a Nuakchot. O bien salían o volvían a los países de origen. ¿De acuerdo? Y la última, ya finalizo. Van tres últimas ya, Jesús. Es que bueno, venga, lo dejo. No, venga, acaba, solamente, por favor. Sí, solamente acordarnos también de las sociedades originarias. Cada vez que estamos hablando también de países, se nos olvida que un H, por ejemplo, en Paraguay, se mueve entre Paraguay, Argentina y Brasil. Y eso es una población también con unos desplazamientos propios del cambio climático. ¿Vale? Y, por favor, hay que diferenciar cambio climático. Jesús, pasad el micrófono a Samuel, por favor. Aquí a tu lado. Jesús acaba de presentar una tesis doctoral sobre el tema de refugiados climáticos en África. Se lo sabe todo. Entonces, si queréis preguntarle luego en el almuerzo, os dará todo tipo de detalles. Samuel.
Bueno, soy Samuel Martín Sosa, de Ecologistas en Acción. Yo muy brevemente, realmente. ¿De verdad? No, yo solo quería hacer una puntualización, porque, a ver, yo entiendo que es verdad, y es un poco construyendo sobre lo que ha dicho Jesús de que las palabras no son asépticas. Yo entiendo que necesitamos un lenguaje para entendernos, un lenguaje común, y saber de qué estamos hablando. Y bueno, teniendo en cuenta que la mesa que viene después es la jurídica y de ahí la terminología es muy importante, ¿no? Pero, claro, yo cuando oigo hablar de los desastres naturales, hablando de la iniciativa Nansen, claro, lo de naturales es que suena muy bien, pero dice que a veces a lo mejor hay que cambiar un poco las narrativas, porque claro, ¿cómo de natural es una sequía provocada por el cambio climático o la subida del nivel del mar que desplaza a una isla en el Pacífico, ¿no? Es decir, o sea, realmente creo que es importante reconquistar un poco las narrativas o reformularlas, porque realmente parece que es que natural significa, bueno, pues caído del cielo, ¿no? Y las cosas tienen una causa. Por eso lo era esa puntualización. Gracias, Samuel. Si pasas tú mismo el micrófono aquí. Hola. Hola. Sí. Tengo una pregunta para Eva. Al principio de tu excelente presentación, presentaste números y dijiste, aquí se habla de desplazamientos forzados, no de migraciones, ¿no? Y antes habíamos escuchado que es más un continuo, ¿no?, entre voluntario y forzada. Entonces quería saber que en el ACNUR, ¿cómo se habla de ese tema del continuo? Sí, un poquito más atrás. Gracias, soy María Luisa Toribio. Sí, yo quería ir al propio título de la mesa cuando hablamos del reto político, porque el problema es que cada vez tenemos menos política. Es decir, la política está en manos de los poderes financieros y, claro, no podemos seguir soñando que desde la política se va a resolver si no abordamos esta parte. Esto quizá lo podamos ver esta tarde en la mesa del reto social, cómo afrontamos esto. Pero, claro, si miramos lo que hemos vivido los últimos 25 años, desde que la Convención de Cambio Climático se aprobó en la primera cumbre de la Tierra, ahí hemos tenido un proceso muy lento de una convención con acuerdos voluntarios, cada año un nuevo gran reto y una nueva gran esperanza, y seguimos como seguimos y el cambio climático sigue avanzando. En estos 25 años, en paralelo, hemos tenido un montón de acuerdos de libre comercio, que esos se aprueban con mucha facilidad, que tienen unos sistemas de arbitraje que los hacen de obligado cumplimiento, que tienes una multa si no lo cumples. Entonces son dos caminos paralelos pero que van en direcciones contrarias. Es decir, uno va generando la destrucción y ese camina muy rápido, y el otro, en el que intentamos paliar, vamos muy despacito. Entonces ahí también pues coincido, claro, hablamos de desastres naturales, de cómo afrontar el reto de las migraciones. Por supuesto que hay que hacerlo, pero lo primero tenemos que afrontar cómo paramos realmente el cambio climático, si mientras nos quieren aprobar el TIP y tantas otras cosas. ¿Y te parece que eso no es un reto político? Bueno, no entro en el debate, no, que no puedo. Político me refiero, político, yo hablo de partidos políticos, entiendo, o sea, tenemos que coger la política desde la sociedad. Pasas el micro, por favor, a la compañera de atrás. Atrás, allí. No, ahí. No, pero es que ella estaba esperando hace rato, pobreta. Perdona. Bueno, muchas gracias por la mesa. Soy Jara, de Alianza por la Solidaridad, y tenía una pregunta para Laura, que cuando comentabas el tema de la empatía o de generar empatía. Porque, por dos motivos, ¿no? Uno, decías que era como sencillo hacer una relación entre lo que está ocurriendo y las responsabilidades individuales que tenemos, pero luego un poco, en muchos casos de migraciones forzosas, tenemos responsabilidad, y si no es directamente como individuos, lo son nuestros gobiernos, ¿no? Y entonces también, hasta qué punto este debate o esta narrativa puede llevarnos a identificar los desplazados por motivos naturales o por motivos climáticos, como unos movimientos más legítimos que otro tipo de migraciones que llamamos económicas y que no necesariamente son únicamente económicas. Y también un poco con la reflexión de decir, bueno, después de lo que tenemos en el Mediterráneo, donde hemos tenido caras y nombres y sigue ocurriendo, hasta qué punto el elemento de la empatía puede funcionar como estrategia. Y luego tenía una pregunta para Valeria, también dirigida un poco en esta dirección, que hablabas de cómo las migraciones nos enriquecen, ¿no? Y de cómo valorizar positivamente las migraciones. Y a mí me parece que es cierto, está ahí, pero mucho más importante es plantearlo desde una perspectiva de derechos, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que reflexionar sobre ese aporte positivo o no de las migraciones cuando igual la cuestión está en el derecho a migrar, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a esta parte. Aquí estaban pidiendo la palabra. El tiempo empieza a correr. Hacemos un turno cerrado. Entonces, si alguien más quiere intervenir, por favor, ahora. O calla para siempre. Venga.
Bueno, mi pregunta va a ser breve. Mi nombre es Claudia Sedano, soy miembro de la iniciativa Climate Reality Project y me llamó mucho la atención pues lo que decía Maite Marín acerca de los diferentes programas que han trabajado en Latinoamérica. Yo pues creo que se nota que vengo de uno de los países que tiene mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, que es República Dominicana, y me gustaría saber cómo ha sido el nivel de involucramiento, ¿no?, de los políticos, de la gobernanza, ante estos programas de resiliencia y de adaptación que ustedes han implementado en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Pues en el orden que queráis. Si quieres empezar, Laura, hacemos por favor una síntesis porque han salido muchísimas cosas y si no, los compañeros de la siguiente mesa nos... Bueno, primero sobre la posibilidad de no seguir en un círculo vicioso, pues tenemos unas posibilidades de actuación y de cambio social que son restringidas, pero existen, y existen muchas de ellas. Hay oportunidad de hacer muchísimo trabajo a nivel local y a nivel nacional, presentando propuestas que nos obliguen como ciudadanos a presentar propuestas duras en darle solución al cambio climático y también en cómo acoger a migrantes. Y eso que está en la responsabilidad de cada uno, más allá de que el contexto es difícil. Y también tenemos que trabajar mucho más en generar ciudadanía global. Y esto último pues se nos está dando bastante mal en las últimas décadas. O sea, quiero decir, la globalización y el movimiento de bienes y de servicios no ha tenido relación con la generación de una ciudadanía global. Y eso tenemos pues que ir llamando a más gente a volcarse en un interés en conocer cómo se vive en otros lados y cómo podemos buscar juntos soluciones. Sobre el tema concreto de por qué en el caso del cambio climático, yo no creo que sea diferente. O sea, quiero decir, yo no pienso que solo en el caso del cambio climático nosotros podemos tener una responsabilidad. Lo que sí que creo es que en el caso del cambio climático es muy visible y que además parte de la solución del cambio climático, parte de la solución misma, metodológica del cambio climático, significa en cambiar nuestros hábitos de consumo, con lo cual además estamos haciendo en casi todas las sociedades ya un trabajo de sensibilización sobre la gente, decirle, tienes que hacer esto, tienes que cambiar estos hábitos de consumo porque si no tu actuación va a tener impactos. Entonces, no digo que solo en este caso, te digo que en este caso tenemos una oportunidad de hacernos sentir responsables de un problema global, con las limitaciones que estamos teniendo en este caso y en muchos otros. Pero es verdad que aquí el ciudadano, en las soluciones, en la búsqueda de soluciones al cambio climático, se está llamando mucho más al ciudadano que en la de conflictos armados, que son soluciones que pasan por los gobiernos y que, desgraciadamente, nosotros como ciudadanía hemos delegado, porque son nuestros gobiernos los que hacen eso y no tienen nada que ver con nosotros. Aquí lo que digo simplemente es que tienen una oportunidad. Sobre el tema de hablar de migrantes y de desplazados, bueno, pues yo creo que para los efectos del cambio climático, que sean efectos lentos de transformación climática de zonas, que lenta, pues los procesos que generarán serán muy parecidos a cualquier otro tipo de migración, una migración progresiva en el tiempo, y entonces no habrá mucha diferencia de lo que es cualquier migrante económico. Y, por supuesto, pues es diferente de los desplazados por un evento extremo, que es mucho más visible, un grupo de gente al mismo tiempo y eso. Yo quería compartir una experiencia que puede servir para cambio climático, que viene del ámbito de la salud y tiene que ver con el tema de la creación de... Bueno, con cómo funciona el cerebro humano, ¿no? La necesidad que tenemos de encasillarlo todo para entenderlo, ¿no? Vamos localizando, metiendo la información en cápsulas, ¿no? Entonces, esto pasa en el medio ambiente con el cambio climático, ¿no? En el ámbito de la salud, lo que ha pasado es que cuando han surgido problemas nuevos, como por ejemplo el SIDA, o de pronto ha habido filántropos que han querido abordar la malaria, se han creado fondos, lo que se llaman fondos verticales, o sea, fondos donde se recibía muchísimo dinero solo para tratar esa enfermedad y supuestamente para ser eficaces, pero han tenido un efecto muy perverso y es lo que pienso que puede ocurrir con el Fondo Verde para el Clima, que teóricamente está enfocado solo a cambio climático, y es que en el ámbito de la salud, aquel ciudadano que sufre una diarrea no tiene cobertura sanitaria en su país porque el dinero a ese país solo llega si tú tienes malaria o si tienes SIDA, pero si tienes cualquier enfermedad muchísimo más corriente que cualquiera de estas dos, pues te quedas fuera del sistema. Con el cambio climático puede pasar igual. Fondo Verde para el Clima, atendemos solo cambio climático.
si yo tengo un problema, como decía el compañero peruano, donde me están contaminando el agua con la minería extractiva, lo siento, eso no es cambio climático, tú te quedas con tu agua contaminada. Solo si sufres sequía, entonces te atendemos. Entonces, creo que hay que tener como una mirada un poco más amplia y tener mucho cuidado con eso, con saber siempre de qué estamos hablando, ¿no? Y mucho ojo con prestar tanta atención al cambio climático sin entender que está ocurriendo lo mismo, como he dicho antes, en el agua, en el suelo, en la biodiversidad. Y respecto a la pregunta tan directa que me han hecho las compañeras de República Dominicana, pues la experiencia con los gobiernos de la América Latina ha sido siempre excelente, pero la cooperación española, y esto lo he descubierto a lo largo de estos años que llevo trabajando en la agencia, es muy diferente de otras cooperaciones porque de verdad que trabajamos bastante a demanda. O sea, son los países los que están pidiendo que hagamos tal cosa, con lo cual la implicación de los gobiernos siempre es máxima. Entonces, el caso de República Dominicana, en concreto, si ves la información que hay vertida en la página web del proyecto Regata sobre tu caso en concreto, verás cómo la presentación que han hecho es del máximo nivel de ministros, secretarios de Estado, bueno, no sé muy bien cómo es el rango en tu país, pero el máximo nivel, sí. Sí, sí. Sí. Bueno. Pues yo voy a empezar por la última pregunta sobre la perspectiva de derechos y luego abordaré las otras cuestiones de manera más general. La perspectiva de derechos, claro, los derechos son importantísimos, son fundamentales y habrá una sesión sobre esto. Pero también mi postura es, hay muchos derechos ya que no son respetados. Pues la cuestión es si hay discriminación, si hay prejuicios, si hay una predisposición negativa hacia la migración, no habrá derecho respetado aunque estos derechos existan sobre el papel. ¿Cuántos refugiados de Siria o de otros países, de Etiopía, cuántos migrantes no pueden ver respetados sus derechos aunque haya una Convención de Ginebra ratificada? Los derechos son fundamentales, pero también es fundamental que la ciudadanía tenga la sensibilidad para reconocer que los derechos tienen que ser respetados, porque si no, no sirven de nada. Y claro, para ir a las acciones concretas que hay que hacer en estos casos, en estos diferentes casos, además de la lucha contra la falta de gobernanza a nivel político, por eso gestionar y gobernar el fenómeno, pero también, no sé si ha pasado antes con mi presentación, darle voces a las opiniones de los afectados, porque claro, ellos a veces saben mejor que nosotros, que los estudiamos, cuáles pueden ser las opciones más efectivas, eficaces a la hora de desplazarse, a la hora de mudarse, donde tienen más recursos, porque yo también cuando en mi vida he decidido mudarme, he tenido en cuenta dónde tenía más recursos. Y claro, si no damos voces a los afectados, no podemos hablar nosotros de estas posturas supuestamente más desarrollada y con más conocimiento y saber lo que ellos necesitan. Yo soy por la idea que cada uno sabe lo que necesita y se tiene que preguntar a los afectados cómo mejor abordar el tema. Y por último, una cosa indispensable para todo, no solo para las migraciones, la discriminación, el cambio climático, la educación. A mí a veces me parece que el mundo se queda antiguo en los programas educativos, pues las nuevas generaciones, las generaciones que ya están en la escuela secundaria, en la universidad, hay muchas asignaturas que se quedan antiguas, mientras hay cosas como la sensibilidad a nuevas maneras de enfrentarse a problemas importantes como el cambio climático, como las migraciones, que necesitan nuevos enfoques. Y eso se queda atrás en los sistemas educativos. Y por eso una nueva postura cuando vamos a educar las nuevas generaciones. Porque estas nuevas generaciones son las que tendrán un mundo, y yo no sé, yo espero que ellos tengan un mundo, van a heredar un mundo mejor
de lo que yo he heredado de mis padres. Pero si no le doy un programa educativo a través del cual se puedan formar opiniones diferentes de maneras innovadoras de abordar algunas temáticas, tendrán los mismos problemas que han tenido las generaciones precedentes, así como ahora estamos viendo en Reino Unido con el Brexit o en varias otras dinámicas políticas, que algunos problemas van a repetirse, ¿no? Cursos y recursos históricos. Eso es. 5 preguntas, 5 respuestas cortas. La primera es sobre la iniciativa Nansen. La iniciativa Nansen en el 2012 fue iniciada efectivamente por 2 países, que fue Noruega y Suiza, pero eso solo duró 3 años, que fue ese proceso de consultas subregionales donde participaron 50 países. A partir de ahí se hizo la Agenda de Protección, que es esto que he explicado, que han apoyado 109 países, las agencias de Naciones Unidas y todo el sistema de respuesta humanitaria y también OIM. El ACNUR y OIM están liderando toda la parte de protección, ya sea de desplazados y refugiados por una parte y por otro lado migrantes. Entonces no es que la financiación venga de esos 2 países, sino que ahora mismo viene de diversos donantes que participan directamente como estados o a través de los distintos actores que participan en esta agencia de protección. Además, después de la agencia de protección, que es a las que se han llegado todas esas recomendaciones que hemos hecho, se ha creado una plataforma, se llama el Marco Estratégico hasta el 2019, que es una plataforma donde también participan todas las agencias y los países con un plan de acción, con unas actividades muy concretas que van a implementarse hasta el 2020. Entonces todavía eso es un borrador, por eso no lo he podido compartir, pero quiero decir que no es la responsabilidad de 2 estados. Segunda pregunta. La Convención de Ginebra de 1951, ¿cuál es la definición de refugiado? Creo que se va a hablar de eso más tarde, pero bueno, la definición es muy clara y, como he explicado, pues son unos criterios objetivos, ¿no?, para definir quién es un refugiado, y uno de esos criterios es cruzar una frontera internacional. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de los refugiados no es del ACNUR, es de los estados que reciben a los refugiados, y son los estados los que tienen la obligación de protegerlos. Entonces, por eso es muy importante, aunque en África haya estado fallido, si podemos hablar, también hay instrumentos regionales de protección, tanto de refugiados como de desplazados, como Kampala, o me imagino que hablarán más en la parte legal, pero existen a los 2 niveles, a nivel regional, con unos principios directores, y a nivel estatal. No solo eso, los países con la Convención de Ginebra de 1951 la tienen que aplicar al derecho nacional y a través de ahí asegurar la condición del estatuto de refugiado. La OIM está pidiendo a ACNUR que cambie la situación y ACNUR se está negando. Por eso lo comentamos. Claro, porque la diferencia es que el elemento de la voluntariedad, ¿no? Entonces eso es una discusión que me imagino que habrá después, que en los casos de migración pues se puede discutir más o menos si la voluntariedad hasta qué punto existe, ¿no?, sobre todo como hemos visto con unas causas muy complejas, pero en el caso de los desplazados y los refugiados no existe. Entonces está claro que hay una diferencia. La otra cosa que me han preguntado es por los pueblos indígenas que tienen doble nacionalidad. Pues entonces el desplazamiento interno les afecta particularmente por la vinculación a la tierra, con lo cual son un grupo muy vulnerable y que está de forma específica contemplado en esta agencia de protección y en este marco estratégico que se va a desarrollar hasta el 2020, pero también no siempre se pueden reconocer como refugiados precisamente porque tienen doble nacionalidad. Entonces se pueden acoger a la protección de un país o de otro. Si hablamos, bueno, me he hablado, por ejemplo, en Colombia y en... Jesús, vamos fatal de tiempo, sí. Lo siento. Pues, luego en el almuerzo pues se pueden seguir comentando en el almuerzo, y luego decir en cuanto a las cifras que he presentado, en el Clúster Global de Protección trabajamos en prevención y respuesta a crisis humanitarias. Es decir, no trabajamos con migrantes, no trabajamos con refugiados. Solo trabajamos con desplazados internos en 2 categorías, que es o por conflictos o por desastres naturales. Por aquí han preguntado qué se considera un desastre natural. Sin embargo, la definición de conflictos sí es muy clara. Entonces, cuando el desplazamiento es por una catástrofe natural, según se define, por terremoto, subida del agua, entonces hay una serie de definiciones que son las que se aplican. La agencia responsable de la protección de desastres naturales es el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, y entonces hacen todas las actividades de coordinación y transversalización de la protección.
Y yo creo que esas son mis preguntas. Muchísimas gracias porque habéis hecho entre todas un esfuerzo de síntesis impresionante, entre todas y entre todos, también los que estáis aquí, con un tema muy, muy complejo. Fijaros que hemos empezado hablando de las negociaciones políticas en el marco de la COP, de todo el proceso de las cumbres, ¿no? Hemos seguido viendo la perspectiva desde una administración como es la EFID, que pone en marcha temas de cambio climático y de migraciones. Hemos entrado un poquito en el campo de lo sociológico, antropológico, cultural, con todo el tema de la identidad, ¿no? Y finalmente de una iniciativa como Nansen que intenta aplicar esos principios en la gestión. Yo creo que hemos hecho un panorama muy amplio. Muchísimas gracias por esa visión de alta calidad y gran capacidad de síntesis por toda la complejidad que lleva detrás. Y yo me quedo con 3 ideas claves, ¿no? Primero, que son cosas que habéis comentado yo creo que todas, ¿no? Y que creo que compartimos en la sala. La importancia de comprender bien el fenómeno. No basta con hacer trazo grueso, hay que ir al detalle y comprender bien toda la complejidad que tiene. Segundo, la necesidad de abordarlo desde una gobernanza global y multinivel, es decir, conjugando los diferentes niveles, ¿no? Dentro de la perspectiva global. Y tercero, una palabra mágica que últimamente está de moda, que es la resiliencia como estrategia de prevención. Yo me quedo con esos 3 conceptos claves. Y ahora, como hemos generado tantísima expectativa, le voy a pasar la palabra a Susana Borràs, que será la persona profesora de Derecho Internacional en la Universidad Rovira i Virgili, que será la persona que dirigirá el siguiente panel sobre temas jurídicos, ya que os hemos echado ya muchísimos lazos. A ver cómo salís de esta, Susana. Gracias.